Madre mía, qué personaje, ¿no? Hoy nos toca una de esas vidas que marcan época, la de James Earl Carter Jr., Jimmy Carter para el mundo, el 39º presidente de los Estados Unidos. Un hombre que, bueno, nos ha dejado hace unas horas a la edad de 100 años. Desde luego, una figura con una trayectoria vital que va mucho más allá de su paso por la Casa Blanca. Y para esta inmersión, fíjate, contamos con artículos tanto en inglés como en español, lo que nos dará una visión más completa. Claro, porque Carter no se limitó a la política, ¿eh? Fue agricultor de cacahuetes, oficial de la Marina, gobernador. Y hasta le dio por construir casas con hábitat para la humanidad. Una vida de película, vamos. A mí lo que más me llama la atención es cómo un hombre del sur profundo de un pueblecito de Georgia pudo llegar a la presidencia. Es verdad, ¿eh? Imagínate. Su madre no entendía qué presidencia se presentaba cuando se lo comentó. Eso te dice mucho de su origen y del camino excepcional que recorrió. Un hombre profundamente religioso que además tuvo que lidiar con las complejidades del sur durante la era de los derechos civiles. Y no solo eso, ¿no? Para abrirse camino a la política, tuvo que lidiar con las estructuras de poder de la época, desafiándolas a veces, pero adaptándose a ellas cuando era necesario. Totalmente. Una habilidad que algunos criticaron, pero que le permitió llegar a lo más alto. Aunque, claro, su presidencia, marcada por la crisis económica y el secuestro de los rehenes en Irán, a menudo se ve como un fracaso. Ya, esa es la imagen que ha quedado. Pero fue realmente un presidente tan nefasto, muchos historiadores no están de acuerdo. En efecto, hay quienes lo consideran más bien incomprendido. Señalan logros importantes como los acuerdos de Camp David, el Tratado del Canal de Panamá e incluso sus advertencias tempranas sobre el cambio climático. Es cierto que en esos temas demostró una visión a largo plazo. Claro, Carter siempre fue un hombre dispuesto a decir la verdad, aunque fuera incómoda. Prefería decirle a los estadounidenses lo que necesitaban oír, no lo que querían oír. Y esa sinceridad a veces le pasó factura. Aunque también le ganó la admiración de muchos, incluso de grandes figuras del rock. Le llamaban el presidente del rock and roll, con el apoyo de músicos como los Allman Brothers Band y Bob Dylan. Curioso, ¿verdad? No parece la imagen típica que tenemos de un presidente. Pero Carter era un hombre lleno de sorpresas. Y si hablamos de su legado, no podemos pasar por alto su compromiso con los derechos humanos, especialmente en Latinoamérica. Desde luego, Carter no se anduvo con chiquitas. Se enfrentó a la dictadura argentina, cortando la ayuda militar, enviando a su representante de derechos humanos, Patricia Derian, a investigar, e incluso llegó a confrontar al mismísimo Videla. ¿Y qué me dices de la valentía de Derian, plantándole cara macera en la ESMA, diciéndole que sabía que estaban torturando gente justo debajo de sus pies? Un momento histórico. Sin duda, una mujer con agallas. Y hablando de momentos históricos, no podemos olvidar el Tratado del Canal de Panamá, una negociación que devolvió el control del canal a Panamá y que mejoró mucho las relaciones con América Latina. Un hito en la política exterior estadounidense. Un gesto de respeto a la soberanía de Panamá que, por desgracia, no era tan común en aquella época. Y, hablando de política exterior, ¿qué me dices de sus intentos de normalizar las relaciones con Cuba? Ahí demostró, una vez más, su enfoque pragmático. No le importaba la ideología, sino buscar soluciones que beneficiaran a ambos países. Exacto. Un paso valiente, teniendo en cuenta la oposición que existía hacia el régimen cubano. Y fíjate, si su presidencia fue movidita, ¿qué decir de su etapa posterior? Dedicado a la paz, los derechos humanos, la salud pública. Uno parar. Una entrega total a los demás. Es más, su biógrafo, Guy Bird, decía que los últimos 43 años de su vida fueron una extensión de su presidencia inacabada. Una frase que lo resume todo a la perfección. Su paso por la Casa Blanca, aunque eclipsado por su labor humanitaria, también tuvo sus momentos de gloria y sus sombras. Una presidencia, la suya, que abarcó de 77 al 81 y que estuvo marcada por un contexto complicado, ¿no? La verdad es que no le tocó bailar con la más guapa. Heredó una economía hecha polvo tras la recesión de los 70. Inflación disparada, el paro por las nubes, la crisis del petróleo. Desde luego un panorama desolador para cualquier mandatario. Y Carter, no lo olvidemos, venía del sur profundo, sin la experiencia de otros políticos de Washington. Un recién llegado a la capital, sí. Y encima, con la sombra del Watergate todavía presente, la confianza en el gobierno. Por los suelos. En ese contexto, Carter se propuso devolver la moralidad y la transparencia a la Casa Blanca. Un objetivo loable, sin duda. Y en ese sentido hay que reconocerle aciertos. Apostó por un gobierno austero, reduciendo el personal de la Casa Blanca, recortando gastos. Ahí está la anécdota de su chaqueta de cardigan, ¿no? Un símbolo de su austeridad y su llamamiento al ahorro energético, hasta bajo la calefacción de la Casa Blanca. Sí, una imagen que muchos vieron como un signo de debilidad, pero que también reflejaba su preocupación por la crisis energética, ¿no? Su voluntad de predicar con el ejemplo. Eso sí, a veces esa austeridad rayaba en la obsesión por el detalle.
Carter se metía en todos los charcos, lo que le valió la fama de microgestor, ¿no? Cierto, una tendencia que, según algunos, le restó eficacia. Pero esa atención al detalle también fue clave en algunos de sus logros. Ahí están los acuerdos de Camp David, por ejemplo. Ahí sí que demostró ser un negociador nato. Consiguió sentar en la misma mesa a Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, y a Menachem Begin, primer ministro de Israel. Dos líderes enfrentados durante décadas. Un hito histórico sin duda que le valió el reconocimiento mundial. Carter se involucró personalmente, pasando días enteros enterrado con Sadat y Begin en Camp David, hasta que logró arrancarles un acuerdo de paz. Un acuerdo que, por desgracia, no ha solucionado el conflicto palestino-israelí, pero que sentó las bases para futuras negociaciones. Exacto. Y además, Carter siempre defendió los derechos de los palestinos, algo que no siempre gustó en Washington. Ya, ahí demostró que no le temblaba el pulso a la hora de defender sus principios. Y si hablamos de decisiones valientes, no podemos olvidar el Tratado del Canal de Panamá. Otro hito de su política exterior. Carter, a pesar de la fuerte oposición interna, decidió devolver el control del canal a Panamá, un gesto que mejoró las relaciones con América Latina. Muchos lo vieron como una pérdida para Estados Unidos, pero en realidad fue un acto de justicia histórica, un reconocimiento a la soberanía panameña. Sin duda. Un ejemplo de cómo la política exterior puede ir más allá de los intereses económicos, ¿no? Basarse en principios éticos. Y hablando de principios, Carter también intentó normalizar las relaciones con Cuba, aunque este paso lamentablemente no llegó a buen puerto. Recordemos que en el 77 abrió una sección de intereses en La Habana, un primer paso hacia la normalización. Y en 2002, ya como expresidente, visitó Cuba y se reunió con Fidel Castro, abogando por el fin del embargo. Otro gesto valiente que no tuvo continuidad en las siguientes administraciones. Lamentablemente no. Pero es una muestra más de la visión de Carter, un hombre que buscaba el diálogo y la reconciliación, incluso con aquellos que consideraba adversarios. Una visión que sin duda le granjeó la admiración de muchos, pero que también le costó críticas. Y no podemos olvidar que su presidencia también estuvo marcada por fracasos y errores, como la crisis de los rehenes en Irán. Sí, ese episodio marcó el final de su mandato e influyó en su derrota frente a Reagan en el 80. Para que nos situemos, recordemos que en 1979, tras la Revolución Islámica, un grupo de estudiantes iraníes tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán y secuestró a 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. Una crisis que se alargó por otros 44 días y que Carter no pudo resolver a pesar de sus intentos de negociación y de un fallido rescate militar. Un episodio que dañó gravemente la imagen de Carter y que muchos consideraron un símbolo de la debilidad de Estados Unidos. Cierto. Y sumado a la crisis económica, la inflación, el paro, todos esos factores contribuyeron a su derrota en las elecciones. Al final, Carter abandonó la Casa Blanca con un índice de aprobación, por los suelos. Muchos lo consideraron un presidente fracasado. Sí, pero como hemos visto, su legado va mucho más allá de la Casa Blanca. Su labor humanitaria posterior le ha redimido a ojos de muchos, convirtiéndolo en un ejemplo de cómo un político puede servir a los demás, incluso fuera del poder. Y ahora, precisamente, vamos a adentrarnos en esa faceta de Carter, la del expresidente comprometido con la paz, los derechos humanos y la justicia social. Ahí está el verdadero Jimmy Carter, un hombre que nunca se rindió en su lucha por un mundo mejor. Y es que después de la Casa Blanca, en lugar de retirarse a descansar, Carter se embarcó en una nueva etapa, quizá la más fructífera, dedicada a la construcción de la paz y ayudar a los demás. Muchos expertos coinciden en que su labor como expresidente fue incluso más relevante que su paso por la Casa Blanca. Así nada. En el 82 fundó el Centro Carter, una ONG que ha trabajado en más de 80 países en proyectos de salud, democracia, resolución de conflictos. Una labor incansable que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2002. Un reconocimiento más que merecido a su compromiso con la paz y los derechos humanos. Piensa en su mediación en conflictos como el de Haití o Bosnia, o su labor como observador electoral en países como Nicaragua, Panamá o Venezuela. Y su lucha contra enfermedades como la malaria, la oncocercosis o la enfermedad del gusano de Guinea, que prácticamente ha erradicado gracias al Centro Carter. Un logro increíble. Y no podemos olvidarnos de su faceta más conocida, la de constructor de viviendas con hábitat para la humanidad. Ahí lo veíamos, martillo en mano, con casi 90 años, construyendo casas para familias necesitadas. Una imagen que resume su humildad y su entrega a los más desfavorecidos. Carter nunca buscó el reconocimiento ni el beneficio personal. De hecho, rechazó contratos millonarios como conferenciante o miembro de consejos de administración. Decía que no quería sacar tajada de su paso por la Casa Blanca. Una integridad admirable. Y a pesar de su edad, Carter nunca dejó de escribir, publicar artículos, libros y opinar sobre la actualidad internacional. Un ejemplo de vitalidad y compromiso hasta el final. Sin duda. Y ahora, después de este repaso por su vida y obra, ¿qué te ha parecido Jimmy Carter?
¿Crees que fue un presidente infravalorado? A mí me ha sorprendido su faceta como humanista. Su labor después de la presidencia es admirable. Estoy de acuerdo. Carter, a pesar de sus errores y controversias, ha dejado un legado imborrable. Un legado que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del servicio público y la importancia de luchar por un mundo más justo y pacífico. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en la vida de Jimmy Carter, una figura compleja y fascinante que sin duda seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Hasta la próxima, y que la curiosidad nos siga guiando. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.